saludamos temprano y con el buen ánimo que siempre queremos transmitirle, porque esto es contagioso, hay cosas que son contagiosas, cuide con quién usted anda, siempre se repite, así que aquí estamos de buen ánimo queriendo transmitirles esa vibra buena. Buenas y santas, Pablo. buenas y santas sean las de Dios. Aquí estamos en este día de convocación de arroz que está en el medio, pero vamos a ver ¿Convocación de arroz? Sí, a ver cómo le contamos a ustedes todo. Repíteme eso. Fue el miércoles que está en el medio. Entonces tienen una vocación de arroz en un día en que está en todas, pero especialmente el país está especialmente en política, relativamente paralizado. La verdad es que hay que prestar especial atención al tema, entre otras cosas. Buenos días. Yo le voy a dejar mayormente la política a usted hoy, señor McKinney. ¿Y por dónde viene usted hoy? No, lo que yo veo es que el mundo sigue girando. Una canción de aquellos tiempos de Carlos Lico. Mira cómo llega a la mente. Víctima del astro de Rafael. Sí, lo que pasa es que nosotros, se lo comentaba a un entrevistado en estos días, nos creemos el ombligo del mundo. O sea, que todo lo que pasa en República Dominicana es lo que determina todo, que no existe nada, pero el mundo sigue girando. Una información, quitaron el cerco ya en las inmediaciones de la Junta Central Electoral. Se quedó una vigilancia discreta, es decir, que se espera que el tránsito fluya luego del pandemonium de ayer. Cuando hablo del mundo, señores, es que el Fondo Monetario Internacional está reunido en Washington, su asamblea anual, y la nueva directora del fondo, que lleva por nombre Kristalina Georgieva, Kristalina, economista búlgara, que sustituye a Christine Lagarde, o sea, una búlgara sustituye a una mujer en el FBI, una mujer francesa, y le ha ido mejor que a los hombres. Ella dijo ayer que estamos en una recesión mundial, porque el 90% de las economías del mundo están en recesión, o sea que en este 2019 no van a crecer o van hacia la baja. Ella le llama una desaceleración económica sincronizada. Entonces, atención a eso, porque ayer el Banco Central dio su informe de agosto y dijo, no fue bien en agosto, crecimos 4.8, pero cuando dijo de enero a agosto, nosotros estamos en 4.7%, 8 meses del año, y yo creo que el añorado 5% de crecimiento de la economía no se va a lograr, aunque las autoridades lo reiteran, lo ratifican. Ellas se congratulan de ese crecimiento de agosto, de una décima porcentual, debido al encaje, a la inyección de dólares, y ellos dicen que la economía, eso se dinamiza. Pero atención con eso, la nueva directora del FMI ya dice que la economía mundial está en recesión, lo atribuye principalmente a la guerra comercial de Trump, China, a las tensiones existentes en el mundo, a la incertidumbre alrededor del Brexit y a otros factores. Y yo aquí digo en el patio que ese bajo crecimiento económico nuestro se debe a las incertidumbres políticas principalmente y a ese entorno internacional. Entonces, no dejemos de prestarle atención porque la economía en el mundo y la nuestra también no marchan bien. Otra cosa que no quería dejar pasar por alto parecerá raro, pero hoy se cumplen 52 años de la muerte en la Loma de Bolivia de Ernesto Che Guevara. Usted dirá, eso será una reminiscencia de Nelson Rodríguez que trae a colación al Che Guevara. No, no necesariamente. Es hoy solo un ícono. Yo digo una fotografía, que casualmente es una de las fotografías que más ventas tiene en el mundo. Entonces quería hacer esa digresión, no necesariamente porque Guevara cumpla 52 años, porque ni los cubanos lo han acordado bien, ni nadie en América Latina se ha acordado de Guevara, sino porque eso fue
una etapa superada, aunque todavía en República Dominicana tenemos unos muchachos insurrectos por ahí, por el Cibao Central, que creen que tirando tiro y tirando piedra es que van a venir los cambios. Aunque las élites, si uno no puede, es difícil no ceder a la tentación de hablar del Che. Yo tenía el tema que me dije, no, hoy hay muchas cosas, me lo aguanto, pero entonces ya viene Nelson y me mete la cuña, entonces es inevitable. Lo cierto es que cuando uno habla del Che, uno lo que piensa es en las élites económicas, en ese sentido, por ejemplo, los grupos financieros mundiales, las grandes corporaciones financieras mundiales, que son las que están gobernando el mundo, que deben procurar que no haya un nivel de inequidad como el que existe, de desigualdad como el que existe, que lleve al mundo y a las sociedades a posiciones extremas. Porque esa realidad ya superada de alguna manera, fue el fruto de una realidad de abusos. Hay que recordar lo que era La Habana de los 40 y de los 50. Se le llamaba el prostíbulo de los americanos. Entonces, ¿cuál fue la realidad que llevó a un barbudo Castro Ruz a la presidencia y surgió este ícono de carisma y de entrega? Porque yo siempre he escrito que el gran problema del socialismo entre muchos es que reprodujo a Stalin, pero no reprodujo al Che. Y hablo del Che como símbolo de ese hombre nuevo. Yo decía que el problema no es octubre, por lo que ha pasado recientemente, ni tampoco podría ser febrero. Que en verdad el problema no, la tragedia podría ser en mayo. Antes de que entres a eso, Pablo, sí, vamos a hacer un monitoreo de cómo está el entorno, el centro de los héroes. Ustedes saben que el tránsito en el Gran Santo Domingo es un tema noticioso más a esta hora. Ayer ya fue muy caótico. Esas imágenes son en vivo. A la Junta. Frente a la Junta Central Electoral. Ahí estamos pasando imágenes en vivo de lo que se puede esperar para la gente que tiene un obligatorio tránsito en esa zona a esta hora y más adelante. Ya ayer decía, había sido un día de mucho caos en el entorno. Saben ustedes que se han montado manifestaciones de reclamo de una facción del PLD, que son los leonelistas, entendiendo que la Junta Central Electoral debe hacer un conteo total de los votos manuales para poder garantizar que se respete el resultado y la integridad del proceso del pasado 6 de octubre. Se mantiene militarizada la Junta Central Electoral. No tenemos información de que hay una convocatoria de masas en ese entorno, no obstante, de manera preventiva, miren ustedes, no se han retirado los miembros de la Policía Militar Electoral, y lo que la gente entonces puede esperar para hoy es, hasta este momento, un tránsito no incidentado, que sí será, como todos los días, masivo, porque es una ruta muy intensa. Lo importante es que mantenga la sintonía con CDN, que nosotros le vamos a mantener informados, porque de lo que se trata es, si hay anuncio de la oposición, de marcha, de concentración frente a la Junta se apoya en su policía militar, cierra el carril de la parte de la 27 y de la Luperón, que ya ustedes conocen, y se arman lo que ayer explicó, porque lo padeció mucho el camarada Rodríguez. O sea, estén atentos con CDN al anuncio, que ojalá que no se produzca, que esto tenga una solución, de alguna manifestación al frente de. Sí, pero que no pase como ayer, que había 40 policías por cada manifestante. O sea, esa de proporción no me gustó. Siga, Maquina. Sí, eran muchos manifestantes. No, pero bueno. No. Hablaba. Lo que yo iba a decir, entonces esa tropa fue muy grande. Sí, pero yo le hablaba de ese Che, que ojalá que entendamos eso, que a los países también hay que darle las opciones, hay que saber perder, porque es que esos grupos corporativos, financieros que dominan el mundo solo creen en las urnas cuando les favorecen. Y hay miles de historias, y hay grupos violentos que uno critica y uno no comparte su existencia ni su accionar, pero usted busca la historia de por qué surgió, cómo se llegó hasta aquí. Entonces, ojalá que esto vaya de la mano en ese sentido. Pero yo decía, hablando no del Che, sino de lo que nos está ocurriendo con la crisis esta que se ha planteado en el PLD, que no es una crisis del PLD
solamente, es una crisis de partido, es una crisis de país, porque como acabo de decir, el problema no es octubre ni será febrero, que es el problema, la tragedia puede ocurrir en mayo. ¿Por qué? Bueno, pues con mucha lucha todo parece indicar que, y digamos que era hora, que la oposición ha tomado la señal a lo que está ocurriendo. Entonces de repente la oposición sabe que tiene que presionar. ¿Para qué? Bueno, para ir a unas elecciones en febrero con mínimas condiciones de que no se repita lo que se está denunciando, con bastantes visos de realidad o una duda razonable, para decirlo de alguna manera. Yo discutíamos ayer con Bauta, yo decía, Bauta, pero caramba, es que ustedes aceptaron estas reglas de juego y ustedes sabían para dónde iba, porque ustedes son PLDistas, y lo que ahora se le hizo al sector Fernández, se lo ha hecho el PLD a sus adversarios en prácticamente todas las elecciones, cada vez que ha tenido que ser necesario. Entonces, ¿qué es importante? Es sumamente importante que la oposición ahora pacíficamente le plante cara a la Junta Central Electoral, ahora, y no acepte reglas de juego para luego decir, pero que a mí, no, es ahora, yo no voy a las elecciones si usted a mí no me dice que vamos a contar después que pase la parte automatizada, ahí están los votos en papeles, vamos a contarlos, que eso son unas cuantas horas. Para poner un ejemplo, o usted dijo que había que hacer una auditoría al software y al hardware, el código fuente que se ha hecho ahora tristemente célebre. Bueno, esto no se ha hecho, yo no voy al proceso electoral y yo socializo la información y he hecho el pleito mediático de por qué yo amenazo con no ir al proceso electoral. Porque la oposición tiene que saberlo. Lo que ha ocurrido aquí es que el PLD en las últimas ocasiones siempre ha ganado mucho a poco. Yo siempre dije que aquí en el 12 no se armó un lío porque Danilo Medina le sacó casi 300,000 votos de ventaja a Hipólito Mejía. Pero las irregularidades siempre ha sido Pascua en diciembre. Entonces aquí es importantísimo lo que está haciendo la oposición. Ahora pacíficamente, espérate, Junta, ven, vamos, espérate, vamos a conversar. Yo necesito mínimas condiciones, ahí está la opinión pública internacional, ahí están los organismos internacionales, para ir desmontando toda esta cultura política marrullera que no se la inventó el PLD. El PLD lo que ha hecho es ampliarla y perfeccionarla. Y ahí tiene su problema, y ahora vamos a ver este striptease del PLD, porque es un destape. Vamos para el Molino Rojo de París, un destape. El PLD va a mostrar sus vergüenzas. Ellos son, yo ayer les decía, el matrimonio la pareja de los Rose. Mientras tanto, el país va a ir observando, porque aquí lo menos importante es si el PLD sigue o no sigue en el poder. Aquí lo importante es que este país nuestro pueda seguir marchando y mejorando en lo que tiene que mejorar. Fíjense qué maravilla que aquí estamos preocupados porque posiblemente por todos estos líos no lleguemos al 5% de crecimiento. Adiós, pero América Latina está creciendo menos de 1 punto y pico. O el caso nuestro con recibir inversiones, que somos el país líder. Tenemos nuestros problemas, claro que sí. Sí, pero vamos a nuestra liga centroamericana y del Caribe. Entonces, eso hay que preservarlo y mejorar donde estamos mal, que todo el mundo sabe que estamos mal. Ahora, ¿qué ocurre? Que estamos en una situación sumamente preocupante porque cada vez más el país, el ciudadano común desconfía de la democracia. E incluso ahora se están combinando unos elementos interesantes, y es cuando se junta el poder del dinero como elemento, ya no con algún nivel de influencia, sino determinante en un proceso electoral presidencial o municipal o legislativo. A eso súmele el hartazgo del ciudadano hacia el político tradicional, hacia la política tradicional, hacia el partido político tradicional, aunque le vote, porque esto es un asunto del mal menor. Fíjense cómo hemos hablado mucho del caso de la candidatura presidencial
Sí, pero tenemos un caso interesantísimo que acaba de ocurrir en Santo Domingo Este. En Santo Domingo Este había una guerra declarada entre Karen Ricardo y Alfredo Martínez, el actual alcalde, en la lucha por la alcaldía. Bueno, entonces, Karen empujaba, entonces que el Cañero le llevaba 3 puntos, que Karen ya logró empatar, que se le fue encima a Karen. Había una lucha de encuesta, uno miraba, pero mira, qué bien. Pues mire, señor Maquinini, usted se ha equivocado. ¿Por qué no? No. De repente un señor, un lejano tercer lugar, que se llama, debe ser buena gente porque es apellido de los Tejeda de Baní. Luis Alberto Tejeda nació en Baní, criado en Los Minas. De repente el señor aparece ganador y mucho a poco. Como 10, 12 puntos. Mucho a poco. Pero bueno, entonces tú dices, ¿pero quién es este señor? Ah, bueno, es un señor dueño de bancas, con todo el dinero del mundo y 3 centavos más. Para colmo, con una fundación, mano suelta, más solidario que el carajo, ayudando a la gente, no habla de política. Y ahí está. Ese es un mensaje. Ese es un mensaje. O sea, la antipolítica que ha triunfado en Europa, que triunfa en América Latina y que aquí no ha llegado todavía, comienza a enviar señales. Tanto es así que 2 de los 5 o 6 políticos más populares del país, de lo que menos hablan es de política partidaria. Estoy hablando de Margarita Cedeño en el PLD y David Collado, que ni parece que es del PRM o que es de algún partido. Ustedes cada 10 noticias que ven en la prensa de David Collado, en 8 está hablando de su trabajo y 9 está hablando con la niña de él. Un asunto personal, social o un acto de solidaridad de algo. Muy extraño que ese señor hable de política partidaria. Sí, pero cuando usted va y lo mide, adiós. Ahí están los resultados. Entonces, quería destacar esa parte para que la política, la partidocracia reinante, sí quiere, vaya escuchando de que las cosas le van muy bien, pero eso no se va a mantener y se están enviando señales. Como envío yo desde aquí, no señales, sino un abrazo grande a Goyo. Ay, señores, ustedes, un amigo en Twitter citaba al inmenso Cortés. ¡Qué maravilla, Goyo, qué maravilla! Ha brotado un retoño de tu semilla, no porque tuvo un hijo Goyo, sino que Goyo es un dirigente PLDista, jefe del PLD, presidente del PLD en el municipio de Loma de Cabrera, en Dajabón, que le ganó a Sonia Mateo. Miren, señores, caramba, ningún político debería terminar su carrera de esa manera. Que un político local genere en el resto del país tanta felicidad porque ha perdido en su provincia. Eso es increíble. O sea, a Goyo, yo escribí sobre Goyo hace como 15 años, cuando él era en su primera etapa de diputado, porque es un tipo interesantísimo. Un día vamos a hablar de él y vamos a ver si lo podemos traer aquí. Pero Goyo ha pasado ya, o sea, después de Duarte, Sánchez y Mella, Luperón, Camaño, cerca debe estar Goyo en las redes sociales. Porque es una cosa que tú dices, Goyo, pero no, la inmensa mayoría no sabe quién es Goyo. Es que Goyo le ganó a Sonia Mateo. Entonces, ahí el espejo de Sonia Mateo, debe verse el político dominicano, debe verse ese político que en muchas ocasiones es empujado por el poder, apoyado por una maquinaria implacable como la maquinaria del PLD, que si te señala es difícil que tú pierdas, como está la política, por lo menos hasta hace en las elecciones pasadas. Entonces yo quería enviarle de parte del pueblo dominicano un abrazo grande a Goyo, que por cierto que vamos a decir las cosas con mayor corrección, Gregorio Reyes Castillo. Qué maravilla, Goyo, qué maravilla. Bueno, pero a propósito que tú mencionas 2 candidaturas locales, en muchos lugares se dieron situaciones de ese tipo y son gente que van a defender su voto, que van a defender su candidatura. Por eso no me sorprendió que ayer el equipo del expresidente Fernández, en una rueda de prensa donde iba a anunciar las supuestas pruebas, planteó lo siguiente, concluyó con lo siguiente: deben ser declaradas como nulas las elecciones primarias en el nivel presidencial. O sea, parece que el algoritmo no funcionó en los otros niveles. Y es lo que veníamos diciendo como en el 90, un fraude colosal le hicieron al profesor Bosch
pero ese fraude no se reflejó en los diputados, senadores y en las candidaturas locales, principalmente en la región norte del Cibao Central que sacó el PLD. Entonces, ahora sí, ahora las elecciones valen para los otros niveles, pero no valen para Leonel. Entonces, yo decía ayer a Bauta, no es verdad que ustedes van a movilizar una sola gente de esa que ganó su puesto. 5 candidaturas a senadores, incluso el segundo diputado más votado fue Lupe Núñez con más de 17,000 votos. Lupe Núñez del sector Leonel, que debió ser presidente hoy de la Cámara de Diputados, porque esa cosa, cuando se escriba la historia, se va a saber qué papel jugó Lupe Núñez y qué papel jugó Demóstenes, y en el medio de ellos Leonel Fernández. Entonces, Leonel quiere que anulen las elecciones que le afectaron a él, pero que las otras fueron válidas. Eso va a ser un puntico problemático para el algoritmo porque resultaría un algoritmo muy sofisticado, que nada más se reflejó en uno de los 5 niveles. Sí, a juzgar vamos, porque Leonel da como buena y válida las votaciones en los otros niveles y solo objeta la del nivel presidencial. Yo decía al principio que el mundo sigue girando, nadie lo puede parar, y el profesor Fernández corre el riesgo de perder 2 veces. Una, esos votos que le contaron, y otra, que se puede quedar aislado en este proceso. La dinámica de los acontecimientos está diciendo que el país está volviendo a su rutina. Se están alineando la mayoría de sectores alrededor de Gonzalo. Ustedes vieron que habló Melanio, que habló Marisa, que habló Amarante. Ya lo habían expresado de otra manera Francisco Domínguez Brito y Navarro. Entonces se están nucleando los demás sectores del PLD alrededor de la candidatura de Gonzalo, que es como decir alrededor del danilismo, y Reinaldo Paredes dijo que él va a ser árbitro, o sea que no va a opinar, ni siquiera dijo, ni llamó a votar por nadie, porque él va a jugar un papel de árbitro. Entonces el profesor Fernández corre ese riesgo. Él tiene peticiones que son legítimas, la hemos apoyado, y es verdad, hay que contar los votos uno a uno, que se cuenten. Además, yo sugiero que se haga 2 veces, que se haga el cotejo manual y que después se coja otra firma y haga uno adicional. Pero eso no puede paralizar el proceso, porque resulta que en la comunicación que llevaron la gente de Leonel a la Junta, entre las muchas peticiones, ellos proponen una custodia, o sea, una gente de ellos que esté al lado de los aparatos, se me un vigilante, un watchman, y también otro vigilante en las urnas, y que la Junta no declare a ningún ganador por el momento. La ley le dice a la Junta, la 3318 de partidos políticos y su reglamento, que ella debe dar los resultados a más tardar en 5 días. O sea, antes del viernes o el viernes mismo, la Junta Central Electoral debe proclamar a los ganadores, y yo creo que debe hacerlo así, y que sigan los reclamos. Entonces, son muchas las voces que están diciendo que se haga el conteo, que se haga la auditoría, y yo creo que sí, hay que ser militante en eso, porque no solamente es una satisfacción a uno de los principales líderes del PLD y de este país, como se demostró ahora que lo es Leonel Fernández, sino que en juego está la credibilidad, el prestigio, la confianza que debe despertar esa institución que se llama Junta Central Electoral de cara a febrero, porque a la Junta se le está invalidando ahora, y eso es sumamente peligroso si no sale bien librada, si no sale con prestigio y legitimada de ahora, porque esa Junta que va a organizar, y supuestamente con ese voto automatizado, las elecciones de febrero, y todavía más importante la de mayo. Y no dejes finalmente un elemento. Sin unidad, mínimo entendimiento en el PLD, todo apunta a que saldría del poder, porque ambos grupos tienen la capacidad de evitar que el otro gane. Mayo no está tan lejos, ya hablará el futuro, que podría ser presente en cualquier momento como andan las cosas. Vamos a llegar. Este momento ha coincidido en República Dominicana, y no por coincidencia, sino porque así se organiza, con una muy alta representación de políticos internacionales observando, comentando,
interactuando con la clase política, con la sociedad, con los observadores. Y nosotros tenemos la presencia hoy en el estudio de un ex vicepresidente de Nicaragua, el señor Sergio Ramírez. Es periodista, es escritor, es al mismo tiempo un político y abogado de mucha veteranía, y de todo lo que está ahora mismo en el ambiente vamos a conversar en la entrevista principal. Pero no se lo por pierda. favor, Adi, atención, porque como nos vamos a la pausa y el zapping es tan traicionero, no solamente tenemos que hablar con don Sergio de el régimen sandinista, de la política nicaragüense, es que este señor es el premio Cervantes, premio Alfaguara, al borde de un premio Nobel en cualquier momento, es decir que es un privilegio excepcional y vamos a sacarle dentro de nuestras humildes posibilidades todo el provecho a lo que se llama un invitado de excepción. Así que están invitados para que, se lo estoy advirtiendo para que el zapping no nos traicione y se queden con nosotros. Bueno, incluso uno de los pocos reconocimientos al Che Guevara fue la Asamblea de Nicaragua, que en sesión recordó a la muerte de Guevara ayer. Si eso no es cinismo, que venga Dios y lo vea. No, eso es una añoranza, una reminiscencia sandinista, pues acordarse del Che Guevara en estos tiempos. Así es. En breve, entonces, el muy distinguido señor Sergio Ramírez con nosotros en la entrevista principal. Gracias por continuar con nosotros. Es una de estas entrevistas, esas entrevistas excepcionales. Un invitado de excepción, todo un privilegio. Qué bueno que la Fundación René del Risco nos ha regalado esta oportunidad de poder conversar con un hombre inmenso de la literatura latinoamericana, pero también de una experiencia y una vida política que muy bien que la ha compartido. Pero lo cierto es que tenemos que sacarle provecho a este hombre con quien uno puede hablar y va a hablar muy mucho de la literatura, de su Caribe, pero tenemos que hablar de Nicaragua y por supuesto cómo hablar con Sergio Ramírez y no hablar de Rubén Darío, ahora que Margarita está tan linda en la mar. Bienvenido, don Sergio, ¿cómo se siente? Gracias, encantado. Muchísimo placer. Don Sergio, usted lo ha ganado casi todo ya del premio Alfaguara, sobre el Cervantes, es decir, que estamos al borde, yo decía, de un premio Nobel en cualquier momento, que la Academia Sueca tenga un momento de suprema lucidez y se aventure. ¿Cómo se lleva un reconocimiento tan generalizado? El listón se pone más alto, genera un estrés especial, porque decía Umbral que cuando la gente se hace, triunfa y tiene todo el reconocimiento, lo malo es que se hace respetable, en el sentido cínico. Pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Que uno se echa a dormir sobre sus laureles y diga, hasta aquí llegué, ya suficiente, ahora voy a gozar de los triunfos, y la otra cosa es imponerse ese listón más alto y seguir trabajando. Claro. Y es mi caso, ¿no? Yo me siento todavía muy entero para seguir adelante con la tarea literaria, pero uno sabe que las exigencias de uno mismo y las exigencias de parte del público han subido las aguas de nivel, y ya uno no puede salir con cualquier cosa, ni improvisar, ni decir como tengo tanto tiempo no publicar un libro, ya tengo que sacar uno como sea. Yo siempre he sido enemigo de eso, premio o sin premio. Yo creo que la labor literaria es un asunto de reflexión, de reposo, de maduración, y que un libro está listo cuando de verdad está, no porque me estén esperando la editorial o me estén presionando. De eso resulta la mala literatura, la literatura comercial. De esos apuros es que vienen los errores. Y los fracasos. Y los fracasos. Exacto. Pero, don Sergio, usted nos impresionó especialmente en la noche de anoche, como dice el bolero, porque nos dio una conferencia magistral, pero de verdad, porque dice conferencia magistral, no, una conferencia magistral de la de verdad, porque habló un maestro en la invitación que le ha hecho la Fundación René del Risco. Usted habla de los mitos y de la literatura en el Caribe, que parece como que el Caribe, usted más o menos decía, parecería como si el Caribe quisiera como superar la realidad. Las cosas que pasan en el Caribe es tan especial, y usted mostró esa realidad de una forma tan
magistral, vuelvo y me repito. Hablemos un poco del mundo caribeño y cómo las características del mundo caribeño tienen esa influencia en su literatura. Bueno, en primer lugar, vivimos, los dominicanos, los nicaragüenses, los colombianos, pues, los cubanos, en una matriz muy importante de América Latina. Gran parte de la historia de América Latina se genera aquí donde vivimos. Toda la conquista de América hacia el Perú, hacia México, es en el Caribe donde se genera. Luego la gran literatura caribeña, que ha creado los grandes mitos de la literatura latinoamericana, desde los premios Nobel de literatura en lengua inglesa como Derek Walcott hasta los premios Nobel en lengua española como... Que se nos olvida, el Caribe inglés se nos olvida mucho. Que es tan importante. Ahí hay 2 o 3 premios Nobel, empezando por Naipaul, Walcott y luego García Márquez. Y ese gran don que tenemos en el Caribe de no saber distinguir muchas veces entre realidad e imaginación, y que todas las exageraciones se cuentan con toda naturalidad. ¿De dónde viene al Caribe esa vocación para la exageración? Usted hablaba ayer, es que todo es bárbaro. Sí. Un cubano decía un bárbaro, todo es bárbaro. Sí. O sea, ¿de dónde viene? ¿De esa herencia? ¿De dónde viene? Es una mezcla, medio andaluz, africano, algo por ahí. Sí, una mezcla muy diversa. Los africanos viven mucho del mito. Estaba leyendo hace poco, releyendo este libro tan lindo de Isaac Dinens en Out of Africa, donde se da cuenta uno que la mentalidad africana tiene otras reglas que la mentalidad racional europea. Es una mente de imaginación y de una relación distinta con el mundo. Eso me parece que ha venido a dar a esta herencia caribeña, los andaluces, como bien decía, que son tan imaginativos. Sí. Entonces las exageraciones son naturales, ¿no? En el Caribe donde vivimos y vivimos mucho de la imaginación, que es un gran don para mí, no es ningún defecto, ¿no? Eso quizás lo que explica en parte el éxito y el encanto del resto del mundo occidental, la vieja Europa, con lo que es el realismo mágico, con García Márquez como estandarte, pero con la literatura, el expresar esto que acabamos de decir en literatura, vuelve locos al mundo europeo y esta gente, y ocurrió con García Márquez, pero antes había ocurrido con este monstruo de Rubén Darío, que llegó y se hizo dueño de Madrid, de París. Rubén Darío, Alejo Carpentier, no hay que olvidar, creador de Lo Real Maravilloso en la literatura. Bueno, que es la misma línea, Lo Real Maravilloso. Y Darío, que era pura imaginación y pura música, porque el Caribe es música también. Sí, usted destaca esta parte. La gente habla mucho de la musa de los poetas, pero además de la música, yo creo que Darío, que dominaba y tenía amores con la musa, también tenía el don de la música. ¿Hasta qué punto fue fundamental en Darío esa música, ese ritmo que incluso llegó hasta abusar del uso de unas palabras que usted lee a Darío en algunos versos, no lo entiende, pero queda fascinado? Y yo porque es música. Porque es música. Cuando Darío dice, ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, usted está oyendo ahí un ritmo maravilloso. Claro. Y mucho tiempo después viene yo a averiguar que ubérrimo y fecundo es lo mismo. Pero él, no importa. Él lo que está usando son las palabras como piezas de una melodía. O como en la marcha triunfal, ¿no? Que uno oye los tambores y oye los clarines, pero a través de las palabras. Bueno, esa es la maravilla del idioma, ¿no? Sí. Convertir el idioma en música, y para eso se tiene que tener un oído de músico, porque Rubén Darío era verdaderamente un músico. Con todo el respeto a Darío y guardando la inmensa distancia, sobre Juan Luis Guerra dijo Sabina que tenía que ser un buen poeta, una persona que escribe poesía utilizando la palabra bilirrubina. Entonces, en el caso de Darío, me llamó la atención que púberes canéforas te ofrenden el acanto. Me quedé en lo último, pero qué maravilloso.
pero yo no sé, o sea, esto es para buscar en el diccionario. Sí, sigue diciendo, y que sobre tu sepulcro no se derrame el llanto, sino rocío, vino y miel. Que el pámpano ahí brote las flores de citeres. Esas son palabras de la literatura clásica, pero están muy bien elegidas. Sí. Están elegidas con mucha reflexión, porque no es una improvisación. Recuerdo yo la historia de un visitante que llegó a ver a Darío a París. Se encontró que en su mesa tenía libros sobre literatura griega, libros sobre tradición latina, sobre Virgilio, sobre Horacio. Estaba escribiendo un poema. Entonces, como no había Google, entonces... Exactamente. Tenía que tener desplegado. De aquí esto de las canéforas, que es una cosa griega, que eso tiene que ver con los griegos. Sí. Pero hay un asunto sumamente que llama la atención en Darío, y es que fue una especie como de maestro de muchos grandes españoles. Por ejemplo, se habla mucho de la influencia de Darío en Valle Inclán, en Juan Ramón Jiménez. Me gustaría que me explicara cuáles esos desafectos con Unamuno, de dónde vinieron. Porque Rubén Darío aparece como un producto exótico en España, en una España del fin de siglo, sí, una España moribunda. Ha perdido la guerra, la crisis del 98 de Cuba, ha perdido Puerto Rico, ha perdido Filipinas, claro, ha perdido su riqueza verdadera, porque el Producto Interno Bruto de Cuba en el 98 era 5 veces más grande que el de la península. Si la riqueza estaba en Cuba, el azúcar, el tabaco, el ron, las exportaciones a Estados Unidos. Entonces España era muy pobre, país feudal de grandes latifundios en Andalucía, atraso, analfabetismo. Tenía su siglo de oro en la literatura, sí, y había marcado. Ya venía en el declive, ya venía en negro, le decían. Entonces a Darío le decían el negro, el indio. Sí, que se le veía la pluma bajo el sombrero, y es porque era una rareza, porque traía una forma muy distinta de hacer literatura. ¿Qué es lo que pasa con el boom tantos años después? Aparece Vargas Llosa, aparece García Márquez con una literatura que sorprende a todo el mundo, porque es nueva, porque tiene unos desafíos completamente diferentes. Es lo que pasó con el modernismo, no solo con Darío, sino con toda la playa de escritores latinoamericanos que invadieron Europa e invadieron la lengua, la cambiaron completamente, porque era una lengua muy conservadora. Y los problemas con Unamuno, ¿de dónde viene ese? ¿Por qué no se gustaban mucho? O más bien, Unamuno era muy crítico de Rubén Darío. ¿Cuál es la historia? Yo creo que es la sorpresa ante la novedad. Unamuno terminó rectificando después y reconociendo la gran valía de Darío, así como toda la generación del 98 en España reconoció a Darío como verdadero capitán. Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, todos los que lo seguían, como otros, siguieron por esta misma corriente del modernismo en América Latina. Entonces, ¿por qué tan alejados los caribeños? O sea, uno está más cerca de París y de Madrid que de Costa Rica o de El Salvador, para no hablar de Nicaragua, Honduras, y no mencionemos las islas inglesas, que es como si no existieran. O sea, ¿por qué esa tradición de olvido, de alejamiento? Ya, claro, estaría el caso Puerto Rico, Cuba y Dominicana, pero bueno, eso es una sola isla con 2 pedacitos de mar dividiendo. ¿De dónde esa tradición de olvido? Yo diría que lo primero que había que tomar en cuenta es que somos culturas insulares, y esto de isla a isla, ¿no? La isla a isla. Es decir, no hay comunicación directa, sino que hay que navegar. Hay que ir por agua de un lado a otro. Eso ya es, bueno, la misma palabra lo dice, isla, aislamiento, ¿no? Eso me parece que es lo primero. Ha ocurrido con las Antillas Mayores, ¿cómo no será con las Antillas Menores? Son pedacitos más dispersos. Ahora me parece que después, hablando de Venezuela, de Colombia, países más grandes que tienen costas al Caribe, las disensiones fueron muchísimas. La colonia fue una losa de bronce puesta sobre la historia, no se sabía nada de lo que pasaba. Pero cuando viene la independencia,
aquí surge esa chispa del individualismo. Y lo que tenemos son guerras de caudillos, unos caudillos contra otros. Cuando uno ve benevolentemente la historia, se acuerda de las estatuas de bronce, pero no hay que olvidarse que quien entrega a Miranda, el gran precursor de la independencia de Venezuela, el que entrega a Miranda a las autoridades coloniales españolas, es Bolívar. Esa vocación caudillesca latinoamericana, que bueno, se puede explicar desde la historia o con la historia, pero estamos llegando al 2020 y vuelvo a Nicaragua. De repente ocurre en Nicaragua lo que ha ocurrido, un señor con toda la gloria del Frente Sandinista del año 79, que está de 40 aniversario de la Revolución Sandinista, de repente termina en lo mismo, en un execrable caudillo político. No nos salvamos de esto. Yo creo que el gran siglo perdido de América Latina es el siglo XIX, no el siglo XX, sino el siglo XIX, porque en el siglo XIX los libertadores se sabían muy bien los ideales de la Revolución Francesa, de la Revolución de los Estados Unidos, lo dejaron puesto en las constituciones. Si nosotros leemos las constituciones latinoamericanas del siglo XIX, después de la independencia, son ejemplares. Si uno dice, en esta sociedad se vivía, eran sociedades ejemplares, pero la letra no se corresponde con los Todavía hechos. le damos eso, tenemos unas leyes de pura madre, y unas constituciones del carajo. Se construyeron las constituciones, pero hacia abajo no se construyó nada, no se construyeron instituciones. ¿Y por qué no se reacciona? Porque los países tienen siglos. Entonces, bueno, se supone que de error en error en algún momento reaccionamos, pero nuestra vocación para el caudillismo es una cosa inoculada que no hay hacia dónde correr. Usted decía, estamos condenados a la traición, que es ese líder carismático que llega y de repente le pasó a Bolívar, le pasó a todos los grandes, pasan 10 años y el tipo es un tirano, un caudillo. Claro, porque debajo no habían instituciones, no se construyeron instituciones, se hicieron las leyes arriba, pero abajo no se construyeron poderes judiciales fuertes, independientes, no se construyeron contrapesos institucionales. Y hoy nos encontramos que las instituciones flaquean todavía en muchas partes de América Latina. Esa es la gran pobreza latinoamericana, la debilidad institucional. Me parece que es un problema, central muy importante. Y vea donde lo veas, ¿no? En Venezuela, en otros países. Don Sergio, algo que llama mucho la atención. Le pasó a la Revolución Francesa, aquel triunvirato, pero le pasó al sandinismo heroico de ese primer gobierno de ustedes, Tomás Borges, el mismo Daniel Ortega, ¿quién lo diría? Sergio Ramírez, por supuesto, que era el vicepresidente. Pasó todo esto y terminamos en Ortega. Daniel Ortega, que es la negación del Daniel Ortega del 79 en términos personales y políticos, y políticamente su gobierno es la negación de todo lo que planteaban ustedes. Pero no solamente en Nicaragua, por ejemplo aquí el PLD llegó al gobierno, hizo el mejor gobierno de todos los que ha hecho, que fue un gobierno 96-2000 donde no había caudillo, donde nadie mandaba, finalmente alguien era el presidente y tomaba decisiones, sí, pero el gobierno lo manejaban 3, quizás 4 personas en el día a día, muy parecido a ustedes. De repente pasan los años y ya surge el gran líder con vocación caudillista. Ya antes no había pasado con Bosch, con Balaguer. Yo creo que el establecimiento del liderazgo en las sociedades es algo inevitable, ¿no? Es decir, durante la Segunda Guerra Mundial, o el gran tiempo de crisis en Europa, pues uno recuerda nombres de los grandes líderes de entonces, Charles de Gaulle, Winston Churchill, Konrad Adenauer en la posguerra, pero la gran diferencia es que son líderes que se asientan sobre sistemas democráticos, donde es legítimo, ¿no? Entonces me parece que mientras un sistema democrático busca cómo construirse los liderazgos, están ahí en disputa, pero mientras el sistema democrático sea capaz de absorber estas diferencias,
Eso me parece que es legítimo que funcione. El caso de Nicaragua es otro. Es decir, ¿Qué fue? Ortega se erige sobre las instituciones y es como que está buscando cómo pintar un gran cuadro mural y de repente le sale una caricatura. Sí, pero también está el elemento de la traición a sí mismo, porque llega un presidente liberal, progresista, conservador, y como conservador va creciendo y se convierte en un gran dictador conservador o un gran dictador liberal. Pero el problema de Ortega es, como dije, la negación de sí mismo, es esta transformación. Sus grandes enemigos son sus... Incluso hay un señor que hasta fue vicepresidente o candidato, que de lo peor, o sea, todo esto que ha ocurrido con Ortega, insisto, no es solamente el caudillismo, es la negación de sí mismo. Sí, yo creo que los grandes ideales de la revolución de 1979 terminaron en nada. Y me parece que en algún modo los proyectos revolucionarios, cuando proclaman la necesidad de un partido hegemónico, de unos caudillos, de unos dirigentes permanentes, ya van mal con respecto a la historia, porque a mí me parece que hoy en día nosotros no podemos ver la historia de América Latina sin el referente democrático, sin la alternancia, sin el respeto a la voluntad electoral. Estamos viendo el asunto de otra manera, no como se veía en aquellos años. En aquellos años se pensaba que un partido revolucionario, porque llegaba con las armas, se iba a quedar allí, iba a hacer todas las transformaciones sociales y económicas que un país pobre como Nicaragua necesitaba. No ocurrió así, porque no se hizo ninguna transformación social y económica profunda, ni tampoco ninguna transformación institucional profunda. Y lo que quedó es el caudillo, es la figura del viejo caudillo. Ahora, un caudillo marxista, un caudillo liberal, un caudillo conservador ya no se distingue. Simplemente es el mismo que del siglo XIX sacó la espada y aquí en nombre de la espada yo me quedo, porque yo soy el que tengo razón. Claro, a los norteamericanos les ocurrió lo que le ha ocurrido con Trump, pero ellos tienen una gran ventaja, es la fortaleza institucional. Entonces ahí el contrapeso. Entonces, bueno, este señor ganó, hay que respetarle su mandato, pero aquí yo tengo un contrapeso, una fortaleza institucional, ¿no? En el caso latinoamericano, ¿qué se podría hacer desde su experiencia? Porque sé que usted abandonó la política militante cotidiana desde el 96, ¿no? Pero algo habría que hacer para que América Latina adelante donde no adelanta, que es la parte... Nosotros tenemos dos grandes problemas, la institucionalidad y la injusta distribución de la riqueza. Hay grados, la sociedad más desigual. Son muy desiguales en todas las sociedades latinoamericanas. Este es el continente más desigual. Claro. El continente más desigual en cuanto a diferencia entre más ricos, más pobres. La clase media sigue siendo muy exigua, que ese es un problema político también, porque las democracias son sostenidas generalmente por una clase media muy fuerte, muy dinámica, donde están los intelectuales, los profesionales, están los universitarios, está la gente que forma opinión, y eso en América Latina sigue siendo desgraciadamente muy débil todavía. Entonces, tenemos grandes carencias, pero tampoco es un retrato homogéneo. Nosotros tenemos países con muchos problemas, y hay otros países como Chile, como Uruguay, como Costa Rica, que han alcanzado un grado de institucionalidad democrática muy alta. Otros países, si vemos hoy el caso de Brasil con Bolsonaro es un extremista, pero hay en el Brasil instituciones fuertes. Volvemos a lo mismo, o sea, hay contrapeso. Hay contrapeso. Sí, exactamente. El problema es la debilidad nuestra. Si nosotros nos fijamos en la historia reciente, en Chile, en Uruguay, hubo dictaduras militares terribles, pero una vez que esas dictaduras fueron desmontadas, las instituciones volvieron a surgir, porque ahí estaban instituciones fuertes, que son las que amortiguan las ambiciones personales, ¿no? En Uruguay, ¿quién lo diría? El presidente de la República, que es un médico oncólogo, que los miércoles, las tardes, él va a su consulta privada. Qué maravilla. El día que el jefe del ejército le dice, no estoy de acuerdo con determinada medida, lo destituye y lo manda a su casa, no pasa nada. Y eso ocurre aquí nomás en Uruguay, en nuestro vecindario, del sur. Entonces, es el peso realmente
¿Qué tiene? La institucionalidad, pero ¿qué hay detrás de la institucionalidad? Un sistema educativo muy antiguo en Uruguay. En Uruguay la alfabetización llegó del siglo XIX, un país muy laico, donde la iglesia fue separada totalmente de los poderes terrenales del Estado. El laicismo ha sido fundamental no es casual. En la formación del Estado uruguayo. Entonces, perdóneme, era que la tentación de hablar de política con usted era mucha, pero en este mundo de hoy, con estas características que hemos presentado, pero metámosle ahí este asunto de la revolución tecnológica, este asunto de las redes. Nunca hemos sido tan pobres espiritualmente, nunca habíamos estado tan desunidos, ya nadie conoce al vecino, el mundo cambió. ¿Cómo es hacer literatura en este nuevo mundo que no tiene que ver nada con el mundo de Darío? Y si tiene futuro la literatura, y en especial la literatura y la poesía, que siempre ha sido de minorías. Bueno, yo creo que nosotros podemos ser, como yo decía antes, países muy insulares, y aún los que no somos islas nos comportamos como islas. Sí. Los que estamos conectados territorialmente siempre nos comportamos como islas. Eso es un gran déficit que tenemos en la América Latina. En segundo lugar, América Latina es un continente inmensísimo. Nosotros hablamos de la cercanía de Uruguay, pero Uruguay geográficamente realmente está lejos. Y si tú tomas un avión y vas desde la frontera, desde Chihuahua en México hasta la Tierra del Fuego en el sur, eso es realmente lejos. ¿Cuál es la cercanía que nosotros tenemos? La cercanía es la lengua. Si nosotros imagináramos un continente donde en Argentina se hablara un idioma y en México otro, nosotros no seríamos nada, no tendríamos ni el más mínimo vínculo, seríamos países completamente extraños. En Europa se ha logrado al revés, la unidad europea, hablándose decenas de idiomas completamente diferentes, ¿no? Que no ha dejado de ser un obstáculo de alguna manera, porque de la lengua va de la mano de la cultura, cultura lo transforma todo. Pero yo creo que hablar entre 300 millones de personas y en distancias geográficas de miles de kilómetros una sola lengua es una bendición, no solo para la literatura, sino para la comunicación comercial, económica, social, entre todos estos países. Pero en lo que me preguntaba, hablando como escritor, para mí es un tesoro poder escribir un idioma donde me van a entender en Salta, Argentina, y me van a entender en Chihuahua, México, o me pueden entender en Sevilla, o me pueden entender en la judería que vive en Israel, o hasta en la Guinea Ecuatorial, en el África, ¿no? Entonces, deberíamos sentirnos agradecidos los que escribimos en español de tener un idioma tan vasto. Neruda decía que las musas existían, pero que tienen que sorprender a uno trabajando. O sea, no, muy bien lo de las musas y las cosas así, pero hay que trabajar. ¿Cómo es la disciplina, el método de trabajo de Sergio Ramírez? Usted a mí no me parece que es muy dado a la bohemia, a las madres escribir de madrugada. ¿Cómo escribe? No, yo tengo una disciplina suya, ¿cómo es? De mecanógrafo, de oficina pública, ¿no? Yo me siento a las 7 de la mañana, desayuno, a las 8 ya estoy sentado frente a mi computadora, escribo hasta la 1 del día. Eso es religiosamente todos los días. Y luego en la tarde ya hago el trabajo administrativo de la literatura, porque hay correspondencia que contestar y cosas que resolver, ¿no? Y veo a los amigos, leo, por supuesto, pero eso que decía Neruda es muy cierto. Es decir, las musas no son etéreas, las musas son asistentes míos, ¿no? A las que pongo a trabajar. Unos buenos asistentes. Rubén Darío, República Dominicana, ¿cómo está vinculado a través de la amistad Rubén Darío con República Dominicana? ¿Tuvo vínculos con intelectuales dominicanos? Claro. ¿Tuvo amigos? Pero volvemos a esto mismo de la insularidad, ¿no? Volvemos a lo mismo, porque los latinoamericanos, ¿dónde es que se conocían y se hacían piña y se juntaban? En Europa.
Sobre todo París, que era la En capital. Europa. Cultural del mundo Darío en aquel nunca entonces. pudo estar en la República Dominicana, pero la República Dominicana para él eran sus amigos en Europa, Fabio Fiallo, los dominicanos que estaban allá porque eran diplomáticos o porque a París los atraía. París siempre fue un imán, y sigue siendo, sí, ¿no? sí, centro. Para los escritores latinoamericanos. Entonces, El mismo boom. exacto. París, Había Barcelona. una colonia cultural, literaria en Europa, y ahí estaban los dominicanos, estaban los nicaragüenses, los mexicanos. Y entonces se crea ese vínculo desde Europa, donde se hacían las revistas que irradiaban en español, que irradiaban hacia América Latina, en París. A pesar del idioma. Donde se editaban los libros, editaban sus libros los escritores latinoamericanos en español, en París. Estaban las casas editoriales en español. Y había una, Calimari, hay una casa que es la puerta de entrada al éxito, que si te publicaba esa casa, no recuerdo qué editora. Exacto, sí. Que era muy famosa. Ese era el centro de irradiación. Sucedió después con Asturias, con Carpentier, sucedió con Pero es todas increíble, casi todos los grandes nombres de la literatura latinoamericana, incluso algunos se le llama francesado, o sea, todo pasaba por ahí. Ese es un dato a destacar especialmente. Desde el siglo XIX, sí, es un dato clave para entender cómo se veía en su conjunto la literatura latinoamericana. Se veía desde allá y irradiaba hacia aquí, pero el viaje había que hacerlo. Para un escritor era sagrado hacer ese viaje. Una persona con tanta autoridad en la materia, usted es periodista, es cuentista, novelista de todos los éxitos, porque está linda la mar, pero además usted es un gran conocedor de don Juan Emilio Bosch y Gaviño, nuestro admirado Bosch, que siempre se ha dicho que sacrificó un Cervantes por la llamada de la política. ¿Qué opinión tiene usted del Juan Bosch, cuentista, el intelectual, el literato? No necesariamente el político, pero usted es un gran conocedor al detalle porque fue el responsable de aquella edición de las obras de los cuentos de la primera Bosch. edición que de la se primera, hizo de los usted cuentos fue el responsable de Alfaguara, sí. O sea que usted tiene un conocimiento Sí. muy Bueno, es que detallado. yo conocí a don Juan de muy... Yo tenía 18 años cuando conocí a don Juan. ¿Dónde? En Costa Rica, porque él En era, su época de él Costa era Rica. profesor en la escuela, una escuela política que tenía la socialdemócrata, Muñoz Marín, Figueres, Betancur, Exacto. don Juan. Habían fundado esta... Pero usted no estudió ahí. Usted, No. usted es muy Yo joven. venía de Panamá de un congreso de estudiantes. Ahí está don Juan Bosch, me dijeron, yo lo conocía como cuentista y lo fui a buscar. Y ya en ese entonces era, aunque sea en ciertos círculos, era más o menos conocido como cuentista. Pues ya. que para mí don Juan era de los cuentistas que yo leía junto con Horacio Quiroga, es decir, cuentistas de los que uno creía poder aprender las reglas de la escritura, porque yo lo que quería hacer era cuentista a los 18 años. Y el cuento tiene unas reglas muy estrictas. Su primer libro fue de cuentos, relatos, ¿verdad? sí, de cuentos. Sí. Entonces el cuento tiene unas reglas muy estrictas. Y esa tarde me la pasé ahí en la Catalina, en San Isidro Coronado, en Costa Rica, hablando sobre el arte de escribir de don Juan. Nadie le iba a decir a don Juan que eso fue en el año 61, que pocos meses después su vida habría cambiado ya para siempre. Claro. Porque vino su regreso a la Dominicana, la muerte de Trujillo, su elección y todo lo que le iba a ocurrir después. Con una peculiaridad que tenía don Juan, él era muy fiel a sus principios políticos y cuando él se dedicaba a la política no se metía con la literatura. Son cosas que él siempre separó. Bueno, de hecho, sacrificó esto, creo que fue El Oro y la Paz, una novela que escribió luego, ya desde que entró a la vida política, él sacrificó casi totalmente. Bueno, él se sacrificó sacrificó su vida literaria por la causa en que él creía que era la democracia, ¿no? A don Juan le pasó lo mismo que a Jacobo Arbenz. Le pasó que el extremismo o la política del Departamento de Estado, de los halcones estos de aquel tiempo, de la Guerra Fría, mataron la posibilidad de que la República Dominicana tuviera en don Juan a un gran presidente democrático que creara desde entonces una tradición
democrática en el país, que es lo que él quería, ¿no? Además, algo interesantísimo. Y no lo entendieron. Este señor llega a la presidencia en el 63, se aprueba su constitución, donde él propone lo de la no reelección. O sea que quizás había la posibilidad de ese fortalecimiento institucional que todavía tenemos pendiente. Claro, pero otra vez ocurrió lo del siglo XIX, una constitución ejemplar en un país donde todavía el ejército trujillista estaba vivo. Claro, no, y por eso el derrocamiento y volvimos al 66, la constitución, mismo, con otra constitución, todo esto. Ayer estuve yo visitando el Museo de la Resistencia y me di cuenta de lo que ha sido la historia tremenda del pueblo dominicano luchando contra la dictadura, por la estabilidad democrática, por el cambio, el sacrificio de tantas vidas. Salí muy impresionado de esa visita al museo, es decir, la lucha constante de este país por sostener su democracia. Nadie se la ha regalado la democracia, claro. La ha defendido, la ha sostenido, ¿no? Claro. A lo largo de muchos años, de muchas muertes, de muchos sacrificios, de muchas lágrimas, viudas, huérfanos. Uno lo puede ver allí y sabe lo que cuesta este sistema democrático dominicano. Sus instrumentos de guerra como autor, ¿en qué usted se apoya mucho? ¿Qué usted cree más fundamental para formarse primero, pero también para desarrollar una obra literaria? Bueno, yo creo que la historia de América Latina para mí es un venero insuperable. Una fuente, una cantera de cosas. Sí, hay tantas historias que uno vive oyendo todos los días que esta tentación de convertir la historia en literatura está siempre permanente, en cualquiera de las dimensiones de América Latina. Yo creo que es lo que hace Mario Vargas Llosa, a buscar historias a Guatemala, a la dominicana. La anécdota mejor de esa, la mamá de Gabo, dice, no, es que todo lo que él escribió se lo contaron. Él no escribió. Sí, así es. Sí. Uno lo vive oyendo y oye hablar a la historia, ¿no? Porque usted ha sido siempre eso, un gran contador de historia y ha ido desarrollando esa maestría desde esos breves cuentos, porque usted también fue precoz en esto de publicar y de ser reconocido. Claro, porque yo vengo de un país de poetas, matriculado como un país de poetas, y yo lo que quería era contar historias. Y yo me daba cuenta que mi necesidad era de contar historias. Y me decanté muy rápido por el cuento. Y fui dejando atrás la idea de ser poeta, ¿no? El salto del cuento a la novela, porque Don Juan era estricto en eso de las diferencias, las libertades que te da la novela, que no te da el cuento, el mismo espacio, la precisión necesaria en el cuento. ¿Fue difícil el salto del cuentista al novelista? ¿Qué lo diferencia en lo fundamental? Es complicado porque uno tiene que salirse de esta regla estricta de que el cuento es una pieza que el inicio, el final. Si uno sabe cómo va a terminar, ya lo tiene todo, ¿no? En una novela uno nunca sabe cómo va a terminar. Es cierto, eso que dicen muchos grandes autores como usted, que como que usted comienza a contar, crea unos personajes y llega un momento donde es el personaje que lo gobierna a usted, que usted no sabe qué va a ser su personaje, qué se va a inventar él mañana. Claro, ese rejuego, esa magia. Como una gran travesía, uno va en un barco y el barco se va montando, bajando pasajeros en distintos puertos y al final llegamos a un puerto que a lo mejor no es el que yo me proponía, cargado con un montón de gente que yo no conocía. Pero ese es el final de la novela, ¿no? Eso es lo que conseguí a lo largo de esa enorme travesía, donde cada vez que uno se siente a escribir, están sucediendo cosas nuevas. El atractivo de escribir es ese, que uno está metido en un mundo que es imaginario, pero al mismo tiempo es real. Y donde tiene el poder divino, ¿no? De vida o muerte sobre sus personajes, de cambiar su destino, de alterarlos, de mandarlos al exilio, de casarlos, de divorciarlos, de que se mueran. Lo más parecido a Dios es un novelista. Crea mundos, crea gente. Dentro de los límites de la novela. Ya el que se cree Dios fuera de los límites de la novela. No. Finalmente, don Sergio, siempre hay muchos proyectos. Ustedes tienen por lo mismo, porque es América Latina, y en América Latina es la realidad, es la ficción la que quiere imitar a la realidad. Entre tantos proyectos, ¿en qué usted está específicamente trabajando en este momento? Quiero terminar una tercera novela sobre un ciclo que he empezado de un inspector de policía, antiguo inspector de policía en Nicaragua, el inspector Dolores Morales. Ya llevo 2 novelas
Y esta sería la tercera y la quiero colocar sobre las circunstancias contemporáneas del país, como siempre ha sido la historia de mi personaje, ¿no? Entonces estoy buscando como meterme por ese camino. Bueno, la estaremos esperando. Perfecto. Todo un placer inmenso. Muchas gracias, placer. encantado. Muchísimas gracias, don Sergio Muy Ramírez, amable. Premio Cervantes, Premio Alfaguara, invitado especial de la Fundación René del Risco Bermúdez. Ya ustedes saben por qué la emoción de entrevistar a un autor excepcional, fundamental para la literatura latinoamericana y muy especialmente la centroamericana y la caribeña. Todo un inmenso Muchas placer. gracias. Mucha salud, don Sergio. Gracias. Continuamos. Gracias por la compañía que nos dan tempranito. Nos place hablar de las noticias en el formato del semáforo. La roja, la verde, la amarilla para el día de hoy. Sí, que nos entiendan, que nos entienda cualquiera. Así que vamos a la luz roja. Fíjense ustedes, en pleno 2019, los dominicanos podemos decir que tenemos acceso a muchas más cosas. Créanme, muchas más cosas. Yo recuerdo cuando llegó el teléfono a mi casa, cuando llegó la lavadora. ¿Cuántas más cosas? ¿Ya todos tenemos carro? No, no somos todos. Gran cantidad de gente ahora tiene carros. Y muchas cosas a las que no podía accesar antes. Sí, pero hay una materia, tenemos muchas cosas, pero hay una materia en la que nos quedamos en el pasado. O cuidado si hemos involucionado. La violencia, señores, hacia la mujer. Esa de tantos titulares, de lucha, de queja, de despedidas de mucha gente buena, se encuentra estancada. Los datos de cómo influye en la escuela, donde se atribuye que el 75.8% de las niñas alguna vez sufre violencia, en el campo, donde las mujeres son agredidas en un comportamiento convertido en cotidiano que alcanza un 71.9%, aunque no se crea que es muy diferente a la ciudad, donde alcanza el 69.1%. En la casa, señores, la violencia en la casa, según el levantamiento del que les estoy hablando, alcanza el 80% de las mujeres que son agredidas por sus parejas o exparejas. La vida moderna avanza con los peores niveles de tolerancia y provocando que los países paguen a un precio muy caro esa violencia. Perdemos vidas, desangramos la familia, impacta la economía, la educación en la escuela y es un gran problema de salud pública. ¿Y ahora qué? Luego de este nuevo informe y más cifras, ¿ahora qué? La Oficina Nacional de Estadísticas, el Ministerio de la Mujer y el Banco Interamericano de Desarrollo han realizado un informe que nos pone más datos en las manos. Pero ¿ahora qué? Ha sido una crítica a los gobiernos del PLD. Digo PLD porque los tenemos en el trono en las últimas décadas en las que vemos empeorar el problema. Entonces, ha sido una crítica el no afrontar con un programa de gobierno estratégico la violencia en ninguna de sus formas. Vivir con el miedo en tu casa es el peor mal que ha crecido en los últimos años. Porque tenerlo en la calle es una cosa, pero tener esa violencia en la casa es lo peor. No necesitamos más datos. Necesitamos un programa responsable ante un tema que saben todo lo que pone en juego. Es nuestra reflexión para Luz Roja. Y pasemos a la luz amarilla. Ay, señores, hay una especialidad de la medicina social, para llamarle medicina social, en la que nos vamos haciendo expertos, y es la automedicación. Es tan peligrosa que es imposible calcular los males que provoca usted automedicarse. Y como los expertos en arrancar para la farmacia, a decidir qué van a usar, se exponen y nos exponemos todos a una práctica tan cotidiana. Y por eso les advierto hoy sobre uno de los más vendidos en las farmacias, la ranitidina, un medicamento utilizado como protector de estómago. Pero sobre la ranitidina, la FDA de Estados Unidos ha emitido una reciente alerta internacional y de paso eso está provocando que varios países la saquen del mercado por estarse vinculando al cáncer. En el ámbito internacional, hoy el gobierno de Panamá y también la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios han decidido retirar del mercado los medicamentos que contienen ranitidina. Salud Pública en República Dominicana no ha dicho todavía nada al respecto, pero es una alerta internacional con un alcance que debemos comenzar a tomar en cuenta. Y mientras las autoridades oficialmente lo hacen, es importante que usted sepa el riesgo y los vínculos que ya interesantes estudios sobre medicina comienzan a dar sobre la ranitidina y su vinculación al cáncer. En tiempos de la automedicación, tome consejo. Pasemos a la luz verde.
Sí, verdecita es la noticia de cómo la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado esta semana y la semana que viene está trabajando en agilizar los pagos, las deudas con los contratistas que van desde 2 millones a 10 millones. El CODIA y los diferentes contratistas del Estado han estado por largos meses quejándose de los impagos, de los atrasos y de cómo los profesionales y las pequeñas empresas se embargan para conseguir una obra del Estado que luego no llueve. Así que esa es una buena noticia en el día de hoy. Están saliendo los pagos y es un programa sistemático que pretende cerrar esos contratos que llegan hasta 10 millones esta semana y la próxima. Así que en buena hora. Hasta aquí con cariño el semáforo. Atención a lo que sigue, porque si usted tiene deudas, si usted acumula deudas y no encuentra cómo manejarlas, nosotros vamos a presentarles algunas opciones al respecto y para ello tenemos desde nuestros estudios en la ciudad de Santiago de los Caballeros a nuestro consultor financiero, Diego Sosa y más Sosa, Diego Alcubo. ¿Cómo manejar las deudas? Saludos, señor, buenos días. Buenos días, ustedes allá y yo aquí en Santiago. Señores, en Santiago casi no hay tapones. Aquí se quejan, me dicen mis amigos, aquí no hay tapones. Allá en Santo Domingo hubiera tenido yo que, para el recorrido que hice, necesitaba yo media hora. Aquí ya llegué en 5 minutos. ¿Cómo están por allá? Estamos muy bien, Diego, y ese tema, como opciones para manejar la deuda. ¿Sabes que aquí cualquier gente de barrio te da una charla a ti de cómo endeudarse, de cómo reenganchar, de cómo salir de una deuda, cómo pagar un electrodoméstico y coger el otro? Pero tú eres el experto, explícanos qué opciones tú tienes para salir de deudas. Nelson, allá tú me dijiste que te dan cátedra de cómo entrar en ellas. Yo te voy a dar cátedra de cómo salir de ellas. Adelante, Tenemos Diego. 4 opciones diferentes, 4 opciones que tienen las personas o 4 situaciones que tienen las personas. Primero es aquel que no está tan mal, porque hay que clasificarlos. El que no está tan mal debe primero saber que no está tan mal. Y lo primero que yo digo es, por favor, haz tu desglose para saber si tus deudas son buenas o son malas. Aquellas deudas de una casa, un apartamento que tienes, que estás pagando, no es una deuda mala, no hay ningún problema con ella, págala poco a poco. Claro, mientras más rápido salgas de ella, menos tiempo te pasarás pagando, menos intereses pagarás y naturalmente que más libre estarás. Esa persona que menciono de primero, aquel que tiene, no está tan mal, lo primero que tiene que saber es si no está tan mal. Lograr saber qué debo y entonces hacerle frente a esas deudas. Tarjetas de crédito primero, todo lo que es más caro primero. Si tiene deudas con algunos por fuera, informales, tratar de salir rápido de ese tipo de deudas. O sea, este primero es el que no está tan mal. ¿Tienes alguna pregunta con relación a ese o paso al segundo? No, vamos a quedarnos un momentito ahí en el primero. O sea que per se no es malo endeudarse y manejarse con recursos ajenos. Naturalmente que no, siempre y cuando esa deuda te quite un costo de encima, o sea, por ejemplo, el costo de pagar un alquiler mes a mes, que es el caso que mencionaba anteriormente, o si la pones a producir, aquel que tiene un colmado, aquel que tiene un vehículo que lo alquila o que trabaja con el vehículo, son deudas que le están produciendo. Endeudarse de esa forma, como tú dices, per se, no es malo. Malo es una deuda para algo que no me va a producir. Claro, hay deudas que son por emergencias y las emergencias llegan por no ahorrar. Por ejemplo, se dañó la nevera, hay que comprar una nevera nueva. Bueno, tenemos que endeudarnos para comprar una nevera nueva o hasta para pagar la reparación. Esas son las deudas que hay que salir rápido de ellas. Aquellas, lo que decía en este caso, en el primero, es personas que no están tan mal, tienen esas deuditas por ahí, pero es importante salir de esas que son malas. Las buenas, que llamamos esas que producen o que me quitan el costo, por ejemplo, de estar transportándome, de estar pagando un apartamento, esas las vamos a dejar y pagarlas poco a poco.
Bueno, ¿Me doy a entender? Vamos a la segunda opción, Diego. Pero a propósito de que tú hablas de reparar la nevera, tú sabes que el dominicano tiene su cultura de la deuda, del fiado. Y yo escuché por ahí una promoción radial que decía, dese el gusto que no se puede dar un rico, que es pagar el último pagaré de un electrodoméstico. O sea, es una satisfacción del dominicano. Vamos a la segunda opción, Diego. Es increíble. No lo he escuchado, no voy a decir nada, no vaya a ser que sea de algún cliente mío y no se pueda decir nada. Pero en realidad no es una satisfacción muy linda esa para mí. Para otros sí, hay hasta síndromes de deuda, o sea, gente que son enfermos con las deudas, que sin deuda no pueden vivir. Vamos al segundo caso. El segundo caso es cuando mi imagen crediticia es buena. O sea, esa persona que tiene deudas más que el del primer caso, pero naturalmente ya lo están abrumando. Entonces, debo ver cómo está mi imagen crediticia para lograr una consolidación de deudas, para lograr salir de las deudas. Esto es tratar de bajar la cantidad de dinero que estoy pagando en intereses. Este es el cálculo primordial, pagar menos intereses, porque si se me va, por decir un número, un 10, un 15% de mi ingreso en intereses, no en pago de deudas, en intereses sin capital, debo tratar de bajarlo a 5%, al mínimo posible, de tal forma que yo pueda utilizar la otra parte que estoy pagando para abonar directamente al capital. O sea, lo que debo hacer es consolidar mis deudas en un préstamo. Como tengo una imagen crediticia buena, me van a prestar y por eso debemos tratar de tener esa imagen crediticia. Tú hablabas, Nelson, del fiado, de tener ese fiado. Cuando yo era chiquito, vi a mi abuela tener el fiado y lo utilizaba precisamente para tener una imagen crediticia buena. Tomaba en varios colmados, en la mueblería, de tal forma que todo el mundo supiera que doña Lupe podía pagar. Y eso hoy en día no hace falta. Hoy en día hace falta pagarle bien al teléfono, pagarle bien a la luz, al agua, pagarle bien a todos esos créditos que nosotros tenemos, todos esos sistemas de pago, de tal forma que la gente diga, ese señor puede pagar, ese señor paga a tiempo. Ese es el fiado de antes que me servía para esa imagen crediticia, hoy lo logro con los burós de crédito. No tengo la necesidad de irme a tomar un fiado a cualquier sitio, sino que utilizo el buró de crédito como aquel que avala que yo pago. Entonces, si tengo una imagen crediticia buena, lo que hago es busco en un lugar formal, no en informal, para yo tomar un préstamo. Claro, dependiendo de cuánto es ese nivel, puede ser un banco, una asociación o algún lugar de crédito que le den crédito a personas con peor imagen crediticia, pero que siempre nos ayudan. Naturalmente que el interés va a subir, pero utilizo todo esto para conseguir una consolidación de deudas, pago, porque mucha gente toma la consolidación de deudas y no paga. Entonces voy y le pago a todo el que le debo, empezando por los créditos más altos. Lo ideal es que si debo 100, por decir un número, tome un crédito de 100. El del banco me puede decir, pero usted tiene una buena imagen crediticia, yo le puedo dar 120. No, son 100 que necesito, lo pongo al tiempo necesario para pagarlo poco a poco y salir de eso. ¿Alguna pregunta con este segundo o sigo para el tercero, Nelson? No, pero antes de pasar al tercero, me gustó el ejemplo de doña Lupe, ese concepto del fiado que también implicaba una obligación y un prestigio moral. Y el asunto del crédito crediticio, nadie entra a data crédito por sus propios pies, fue por alguna razón. Entonces, en ese sentido, es muy importante, y es lo que refleja tu comentario, esa disciplina, esa organización personal. Seguimos, Diego. Sí, ahí quiero hacer una aclaración. Mucha gente habla de entrar a data crédito, entrar a los burós de crédito, a TransUnion. Uno entra, y eso no es malo, es totalmente bueno. Uno entra desde que saca un teléfono. Bueno, no te dan el teléfono si tú no tienes una buena imagen crediticia. Entra con el pago de la luz, no son deudas lo que uno tiene cuando uno entra a tener una imagen crediticia.
entra con una tarjeta de crédito, aunque la pague siempre, uno entra. O sea, no es malo estar ahí, lo malo es no pagar, lo malo es que cuando uno le tiren el reporte, diga, esta persona tiene atrasos, esta persona tiene una deuda aquí, tiene una deuda allá que no la paga. Pero desde que alguien preguntaba antes por el crédito de doña Lupe en el colmado de Roberto, en el colmado de Aníbal, inmediatamente le decían, no, doña Lupe paga. Ella tenía un fiado, pero pagaba. Y eso es lo importante en estos burós de crédito, pagar para que la gente diga, le puedo prestar. En caso de una necesidad o en caso de que vayas a hacer un negocio, tienes que tener esa buena imagen crediticia. Eso es lo importante y no pensar que estar en Data Crédito es malo. No, estar en los burós de crédito es bueno, siempre y cuando me porté bien. Bueno, paso al tercero antes que me vayan a cortar, porque ustedes siempre tienen en televisión poco tiempo. El tercero es cuando tengo demasiadas deudas, pero tengo algo que vender. Hay personas que tienen un apartamento, una tierrita, tienen un vehículo. Eso puede ser que me sirva de garantía. Hay bancos, hay instituciones financieras que lo utilizan como garantía. Lo único es que cuando tengo esas deudas y pongo eso en garantía, si me sigo comportando igual, posiblemente me quiten la garantía en algún momento. Por lo cual, yo puedo poner esto en garantía, pero estoy obligado a cambiar mis hábitos que me hicieron entrar en las deudas. Es obligatorio decir, bueno, ¿por qué entré en esas deudas? ¿Porque me metí en un mal negocio? No me meto más en malos negocios. Me hice un viaje, me sobregiré con la tarjeta de crédito, pico la tarjeta de crédito. Es lograr cambiar los hábitos, los dogmas, porque si no, voy a terminar con deudas y perdiendo el bien. ¿Me di a entender hasta acá, Nelson? Sí, todo muy bien. O sea, tener ese respaldo, bienes muebles o inmuebles. Vamos a la cuarta opción, Diego. En la cuarta opción es cuando tengo que vender eso que tengo. Las deudas son tan grandes y tengo algo que vender, debo venderlo. Duele deshacerse de un apartamento, duele deshacerse de una tierra que compré para fabricar mi casa, duele deshacerse del vehículo, a veces esa jipeta, pero hay que vender para poder salir de las deudas. Y además de eso, hay que mejorar los ingresos. Claro está que debe ser por un tiempo determinado. No puedo estar trabajando 8 o 10 horas en una empresa y luego salir a vender productos por catálogo o cualquier otra cosa por el resto de mi vida. Lo ideal es que logres ese ingreso extra y todos en la casa se pongan en la misma, porque a veces veo que el hombre o la mujer se pone en ese pago de las deudas, sin embargo, la otra parte de la pareja o hijos grandes, a veces tienen hijos grandes que trabajan pero no aportan y los padres perdiendo la vida casi con estrés porque no le da el dinero, pero los hijos están saliendo, visitando, se compran un vehículo. No, hay que ponerse todos a una y lograr más ingreso en la casa para salir de las deudas. Entonces, salir de ese bien que tengo es un daño emocional que me va a hacer, pero más daño emocional me hace tener esas deudas que me van comiendo, que yo veo que gano, por decir un número, 50,000 pesos al mes, sin embargo, 30,000, 35,000 los tengo que utilizar para pagar deudas. Eso no funciona vivir con 15,000 pesos, 20,000 pesos cuando tengo un ingreso de 50. Hay personas que tienen un ingreso de 20 y tienen que vivir con 8,000 pesos porque 12 lo están pagando directamente de lo que son las deudas, interés y capital. La idea es, venda lo que tenga que vender para reducir esas deudas. Le aporto primero a las deudas más caras, no es las que pagan más, sino las que tienen intereses más altos, informales, tarjetas de crédito o algún otro crédito que tenga por ahí que tenga intereses altos. Y una cosa importante con las deudas, hay que pagarle a todo el mundo. A veces cuando estamos con esas deudas altas, no queremos vender, tomamos prestado de algún amigo, algún familiar, y al final es al último que le pagamos. Primero dejamos de pagarle las cuotas mensuales y luego hasta vendemos el bien y no le pagamos de retorno a esa persona. Claro, me cierro el crédito con él, pero sin embargo lo que yo digo es,
estamos dañando una relación. Por eso, si alguien me dice, Diego, le quiero prestar o le puedo prestar a alguien, a un familiar, un amigo, ¿qué tú crees? ¿Cuánto le debo cobrar de intereses? Si no estás dispuesto a regalarle el dinero a esa persona, entonces no le prestes. Bueno, tenemos la ventaja contigo, Diego, que tú discurres de manera tan didáctica y sencilla que el que no entiende es porque no quiere. Y en este caso, el que no sabe salir de su deuda es porque no quiere. Yo creo que ahí está, yo le llamo deuda sana, un concepto arbitrario acuñado por mí a lo primero que tú dices, la imagen crediticia, y la aclaración que tú haces es muy buena. No es malo estar en el buró de crédito, lo malo es que tú estés ahí en números rojos. Tercero, tener tú algún bien mueble o inmueble, y el gran trance de tener que salir de ese bien para tratar de nivelar las finanzas. Yo creo que está claro todo, Diego. Sí, yo tengo un curso de cómo salir de las deudas gratuito en YouTube. Solamente tienen que buscar Diego Sosa, 5 pasos para salir de las deudas, y hacer el curso. Son unos videos que les pueden servir con mucho detalle sobre todo esto que estamos hablando. Es un curso secuencial de tal forma que lo pueden utilizar, verlo y, naturalmente, si tiene deudas malas, salir de ellas. ¿Y qué tú buscas por Santiago, Diego? Pues yo soy de allá y nadie me informó. ¿Nadie te informó que estaba por aquí? Sí. Yo tengo casi la llave de la ciudad aquí. No, tengo unas presentaciones tarde con algunas empresas. Estaba ayer también por acá. Ayer en la noche estaba en Puerto Plata. Mañana estoy en Bonao, así que me quedé en el área. Y naturalmente que allá me dijeron, vamos a hacerlo desde Santiago, que tenemos un estudio precioso allá y podemos hacerlo desde allá. Y la naturaleza aquí es preciosa, menos tapones. Lo pasamos muy bien y estamos en contacto. Bueno, disfruta de tu ciudad, nuestra ciudad. Estos son tiempos tan modernos, Diego, que tú mencionas a Doña Lupe y su fiado del colmado. De seguro la apuntaban en un cuadernito, en una libretica. Entonces hay una canción de Lucho Gatica. ¿Sí? Yo no sé si tú le pegas el bolero, que se llama Risky, que dice, borra mi nombre de tu cuaderno. Entonces cuando uno iba a liquidarle, toma, borra mi nombre de tu cuaderno. Ahí está. Sencillo. Se terminó la deuda. Gracias, Diego. ¿Y cómo te contacta la gente, tu dirección electrónica y esas cosas? Me siguen por las redes, Diego Sosa Sosa. Mi email es diego@diegososa.info. Mi página, diegososa.info. Así, las redes es lo más fácil y ahí tienen todas las informaciones, Diego Sosa Sosa. Bueno, gracias. Buen día, que te vaya bien por allá. Y nosotros continuamos con Enfoque Matinal. Ay, aquí estamos riéndonos ya entre todo el discurrir de las noticias, las informaciones que todavía pintan que la política... Sí, hombre, la política. Mira, no tenemos deporte por un asunto de tiempo. Nelson, estamos en el aire, Nelson. No, pero yo voy a David y a Goliat, y no voy a hablar de lo mucho que insistió Leonel en eso, en el débil. Resulta que Tampa Bay, que tiene la nómina más baja en Grandes Ligas. Pues eso anda, también en el deporte. También en el deporte. La nómina más baja de todos, 70 millones, cuando otros tienen hasta 200 millones, va a un quinto juego con uno de los equipos más poderosos. O sea, ahí se está dando la fuerza del débil, David y Goliat. Señores, ¿quién iba a pensar que Tampa, hasta el mismo Oakland, iba a estar ya, en un quinto juego, de prácticamente con un pie en la Serie Mundial, si gana? Entonces ahí está. También en los deportes se da esto que decía Leonel de David y Goliat. Y el débil, una nominita de 70 millones, se ha estado imponiendo a nómina de 250 y hasta 300 millones de dólares. Mira, Nelson, te están acabando aquí. Me fue mal el deporte. No, de que por qué tú cortaste a Sosa si Diego estaba dando en la diana, que es un tema que tú no podías acordar. Había que dejar que siguiera explicando, porque es un tema que llega, duele, compañero. Hay cosas de las que uno sabe mucho en este país. ¿Y qué deuda? Ahorita decíamos, cuidado con la gente. Yo tengo un amigo que le debe a las mil vírgenes, que no hay manera de que él se lleve de consejo, de cómo salir de algunas deudas. Al contrario, es deuda sobre deuda. Él dice que un clavo saca otro clavo.
No, eso es en el amor, él está equivocado. Es en el amor que saca otro clavo. En la finanza no. Te va a embromar. Eso es en el amor, es que tú te buscas otra. Mira, yo no sé si ustedes hacen mala bebida. Yo supongo que no. Ustedes son dos caballeros que ni siquiera beben. Pero a propósito de eso. Tampoco te tome esas atribuciones de que uno no bebe. Pero, No. la FDA de me Estados dicen los Unidos- amigos que yo me pongo que manituoso. Así que, El hombre que Yo no me- bebe no es de fiar. No, Palabras no es de como fiar. Claro. No García. Miren, la ranitidina, que es un medicamento que la gente compra mucho en momentos que tiene el estómago resentido, está siendo vinculado con el cáncer y la FDA de Estados Unidos ha recomendado que se retire del mercado. Salud Pública no ha hablado del asunto aquí, pero lo están sacando ya varios países, incluyendo en España, de su circulación. Y como aquí la gente va y compra la medicina y ¿Cómo cada se quien llama? Repite el nombre. La ranitidina. ¿Usted no se ha bebido una ranitidina? ¿Un día después de tomar la bebida? Ranitidina. La ranitidina es el medicamento que se utiliza, casi se puede decir, se protector utiliza de estómago. para proteger el estómago. Cuando usted tiene, por ejemplo, hernia discal, que usted se toma un Voltaren, un Doloneurobion, que son medicamentos que sirven para el dolor, sobre todo hernias discales y cosas, pero que afectan mucho al estómago. Entonces, la ranitidina se utilizaba muchísimo, hace 15, 20 años era un cuchillo. Luego vinieron los omeprazol, que es el más famoso, le voy a hacer la publicidad, allá, pásenle la cuenta, el Nepsin, por ejemplo. Entonces ya es un medicamento que provoca menos efecto. Pero los ranitidina, hay investigaciones, qué bueno que tú lo estás diciendo, de evitar el consumo de ranitidina porque está siendo prohibido. Hay investigaciones que tienen que ver con que esto de que es cancerígeno. Bueno, eso da para un programa. Distintas formas de combatir la resaca. Despida, Diburgo. Señores, con mucho cariño nos despedimos. Mañana les esperamos a las 7. Buen día. Sigan No con creen TN. hombre que no bebe. El hombre que bebe es el hombre sincero.